¿Qué es el trabajo sexual? Adelante, Miguel y Enrique. Como bien dices, hoy es el Día del Trabajo y hoy vamos a hablar del trabajo sexual. Y para eso tenemos el gusto de nuevo que nos acompañes, Irene. ¿Cómo estás? Feliz de la vida de estar aquí trabajando. Irene. El día de trabajo es la mejor manera de conmemorar el trabajo, Exactamente. haciendo la chamba que tanto nos gusta. Y justamente hoy elegí hablar del trabajo sexual porque siempre ha sido pues un trabajo de alguna manera mal visto, censurado, Sí. del que nadie quiere hablar. Discriminado. Pero que existe porque hay usuarios que lo Sí, solicitan. y hay consumidores al Hay final. consumidores. Entonces, este se denomina el oficio más antiguo del mundo. Y de verdad, si analizamos la historia de todas las culturas, el trabajo sexual ha estado presente de diferentes maneras. En ocasiones muy mal visto, en ocasiones satanizado, pero en ocasiones también han sido como muy privilegiadas, sobre todo las mujeres que se han dedicado a estos oficios, han tenido lugares importantes o preponderantes, Sí. ¿no? En algunas de las cortes europeas, en algunos países asiáticos, pero también Mueven al mundo. han movido al mundo, ¿no? Sabemos O sea, de desde que la política y todo lo demás, todos de alguna manera tenemos que ver con algo de eso, ¿no? absolutamente. El tema yo que resulta más polémico es como también la explotación sexual, la trata de personas y el sexo servicio pueden estar confundidos. Sí. Por eso es muy importante la regulación del trabajo sexual. Hoy en día, fíjate que analizando un poquito sobre la historia del trabajo sexual en México, fíjate que fue 1538, después de la conquista, cuando aparece la primera casa de citas, como se conoce, ¿no? Wow. O un prostíbulo en la Ciudad de México. Y fue creciendo, pero además de alguna manera con la anuencia del gobierno y de la iglesia. También de la iglesia. De la iglesia. Digamos que, Hijo, por esa supuesto, doble moral siempre ha existido. se consideraba un pecado, pero se consideraba un mal necesario, como se le Claro. llamaba. Era un mal necesario, entonces, bueno, pues de alguna manera, pues como que hacían, como que no se daban muy bien cuenta, pero había una tolerancia Me suena gubernamental. conocido, fíjate. Pareciera que seguimos en la misma. Es decir, esta doble moral ha existido siempre detrás del trabajo sexual. Por eso también ha podido haber en algunos momentos situaciones irregulares y que se han convertido en delitos que sabemos que hoy existen, como la explotación, la esclavitud, la trata de personas, que evidentemente no tienen nada que ver con el origen del sexo servicio o del trabajo sexual. Y aparte, la violencia, ha habido asesinatos, Claro. o sea, el hecho de no tener una seguridad Así es. para las personas que se dedican al trabajo sexual es algo alarmante. Claro, porque la trabajadora o el trabajador Sí, o el sexual, trabajador. efectivamente, pues tienen derecho a la seguridad social. Sí. Hay países en donde está regulado todo esto, en donde tienen servicios médicos gratuitos otorgados por el Estado, por los diferentes gobiernos. Y entonces hoy ha surgido ya esta necesidad. En el Senado hoy está una propuesta de ley justamente para regular el servicio trabajadores sexuales. o los trabajadores sexuales. Una, por cuestiones de salud. Sí. Por Es supuesto. muy importante que haya también una regulación en la salud, porque pueden ser transmisores o transmisoras de infecciones de transmisión sexual. Pero curiosamente es este grupo, el de Los que las más se trabajadoras y trabajadores sexuales, donde encontramos más conciencia, Sí. donde donde se ha hecho también una labor quizá un poco por abajo del agua, ¿no? En donde se les ha llevado información para el uso del condón, el uso correcto del condón, donde con regularidad se están haciendo exámenes para detectar, por ejemplo, VIH y algunas otras infecciones de transmisión sexual, y hay realmente una gran conciencia en muchos de estos grupos. Además sabemos que se ha diversificado también la oferta de servicios sexuales. Antes hablábamos de las trabajadoras sexuales y comenzábamos pensando siempre en mujeres, Claro. cuyos servicios se otorgaban a hombres. Oh, Pero ya. hoy sabemos que, por ejemplo, el trabajo sexual de los varones también es muy importante y es utilizado tanto por hombres como por mujeres, como usuarias o usuarios, Claro. y personas transexuales. Exactamente. Y hablando un poco de eso, Irene, acerca de la diversidad, ¿qué es importante también para nosotros o como consumidores o las personas que consumen a este tipo de trabajos, que son clientes para este tipo de trabajos? El hecho de permitir o no las regulaciones, en el sentido de que de repente también, si hay trata de blancas, es porque uno lo consume.
Claro. ¿Sí me explico? Si hay con menores de edad es porque hay personas que lo consumen. Así es. ¿Sí me explico? Por supuesto. ¿Qué se puede hacer ahí? Es terrible pensar en la prostitución infantil, que es una explotación que denigra, por supuesto, a la persona, que tiene que ser perseguida por las autoridades. Es un delito, sin lugar a dudas. Entonces, yo creo que aquí la conciencia del usuario tiene que ser muy clara. Tú no puedes tener relaciones sexuales con menores de edad, por ejemplo, o personas que ostensiblemente estén esclavizadas, estén sometidas sin su consentimiento. Una de las reglas básicas, ¿no?, de la oferta del trabajo sexual y del consumo del mismo es que la persona que está ofreciendo su servicio sea mayor de edad, lo haga bajo su voluntad libremente, bajo su libre albedrío. Y por otro lado, y algo que también se está regulando, es que no haya un patrón. Sí. Este servicio se tiene que ofrecer de manera individual, ¿no? Porque esto incluso ocurría antes de la conquista. Antes de la conquista, sí. Ya cuando vemos que existe ya la típica madrota o el padrote, pues son explotadores de estos servicios y someten muchas veces forzadamente a estas mujeres, a estos hombres, desafortunadamente a veces a niños y adolescentes, a ejercer un trabajo que están haciendo en contra de su voluntad. Entonces yo creo que sí, la regulación tiene que ser algo necesario, porque el trabajo está ahí, porque la oferta y la demanda están presentes. Hay oferta en la medida en que hay una demanda, entonces esto tiene que ser regulado absolutamente, y por supuesto el usuario tiene que contar con la protección suficiente de un condón para evitar cualquier infección de transmisión sexual. Y lo más importante es que, como bien lo comentabas, este grupo que se dedica o que trabaja en esto, en el trabajo sexual, pues son los más preocupados por cuidar su salud y así evitar la propagación de enfermedades, ¿no? Así es, y muchas veces ellas son sometidas a clientes que no quieren, por ejemplo, utilizar un condón o preservativo. Sí. Entonces, bueno, esto también son cuestiones a considerar. Finalmente es un trabajo, hay que verlo sin prejuicios, ser objetivos y determinar qué es lo que socialmente es más importante. Claro. Gracias, Irene. Pues gracias a ustedes.